Hola a todos los amigos de Filosofía Apuntes. Estamos aquí con Santo Tomás de Aquino, la Suma Teológica, primera parte, cuestión 26, sobre la bienaventuranza divina. Ya por último, porque esta es la cuestión primera parte, eh, Dios uno. Este es Dios uno. Claro, porque la primera parte se divide en varios, se divide en Dios, digamos, todas las características de Dios, la creación y las criaturas, em, y ahí se ven varias cuestiones. Estamos en Dios, la cuestión 26, la bienaventuranza divina. Y después de haber tratado, porque después de haber tratado lo referente a la unidad de la esencia divina, hay que preguntarnos ahora por la bienaventuranza divina. ¿Le corresponde o no le corresponde a Dios? ¿Por qué se dice que Dios es bienaventurado? ¿Eso no es esencialmente la bienaventuranza de cada bienaventurado? ¿Está o no está incluida en su bienaventuranza toda bienaventuranza? Este tipo de preguntas vamos a ver en esta cuestión 26, que es la última de la sección de Dios. Así que, sin más dilación, vamos allá. Bueno, el primer artículo entonces nos dice la bienaventuranza. ¿Le corresponde o no le corresponde a Dios? Hay objeciones por las que parece que la bienaventuranza no le corresponde a Dios. En primer lugar, la primera objeción dice que según Boecio en el libro sobre la consolación, la bienaventuranza es el estado perfecto por acumulación de todos los bienes. Pero la acumulación de bienes no se da en Dios como ninguna composición. Luego la bienaventuranza no le corresponde a Dios. En segundo lugar, la segunda objeción dice que, según Aristóteles, en el primer libro de la Ética, la bienaventuranza o felicidad es el premio a la virtud, pero a Dios no le corresponde el premio como tampoco el mérito, luego tampoco la bienaventuranza. ¿Qué dice Santo Tomás de Aquino contra esto? Que está lo que dice el apóstol en el primero de Timoteo 6:15, a quien hará aparecer en el momento oportuno el Dios bienaventurado, único poderoso, Rey de reyes, Señor de señores. Vamos con el argumento pormenorizado al detalle de Santo Tomás de Aquino. Dice que la bienaventuranza le corresponde a Dios en grado sumo, pues con el hombre de bienaventuranza no se entiende más que el bien perfecto de la naturaleza intelectual, a quien le corresponde conocer la satisfacción del bien que posee, y a quien le corresponde también dominar sus acciones y el que le sobrevenga lo bueno o lo malo. Esto es propio del ser perfecto e inteligente que en grado sumo es Dios. Por lo tanto, la bienaventuranza le corresponde a Dios en grado sumo. Vamos con las objeciones en particular. La primera, acuérdense que hablábamos de Boecio, que decía que la bienaventuranza es el estado perfecto por acumulación de todos los bienes. Pero la acumulación de bienes no se da en Dios como ninguna composición, por lo tanto la bienaventuranza no le corresponde a Dios. ¿Qué responde Santo Tomás de Aquino contra esto? Que la acumulación de bienes se da en Dios, pero no por composición, sino por simplicidad. Porque lo que en lo creado es múltiple, en Dios preexiste de modo simple y único, como ya se dijo anteriormente en la cuestión cuarta, artículo segundo. Vamos con la segunda objeción, que era de Aristóteles. La bienaventuranza o felicidad es el premio a la virtud, pero a Dios no le corresponde el premio y como tampoco el mérito, luego tampoco la bienaventuranza. ¿Y qué dice Santo Tomás de Aquino contra esto? Que ser premio a la virtud es algo accidental en la bienaventuranza adquirida, como accidental es en el ser que sea término de generación en cuanto pasa de potencia a acto. Así pues, como Dios tiene ser sin haber sido engendrado, así también tiene bienaventuranza sin necesidad de merecimiento. Por lo tanto, se responde al primer artículo, ¿la bienaventuranza le corresponde o no le corresponde a Dios? Le corresponde, le corresponde. En modo simple, pero le corresponde. Artículo segundo, ¿Dios es o no es llamado bienaventurado por razón del entendimiento? Hay objeciones por las que parece que Dios no es llamado bienaventurado por razón del entendimiento. En primer lugar, la bienaventuranza es el sumo bien, pero el bien se atribuye a Dios por esencia, porque el bien contempla ser que, según Boecio en su libro,
en Dios es esencial. Luego la bienaventuranza se atribuye a Dios por razón de la esencia, no del entendimiento. En segundo lugar, la segunda objeción dice que la bienaventuranza tiene razón de fin. El fin, como el bien, es el objeto de la voluntad. Luego la bienaventuranza se atribuye a Dios por razón de la voluntad, no del entendimiento. Pero ¿qué dice Tomás de Aquino contra esto? Que está lo que dice Gregorio en su obra Moralium. Es glorioso quien, para disfrutar de sí mismo, no necesita las alabanzas ajenas. Ser glorioso significa ser bienaventurado. Así pues, como gozamos a Dios por el entendimiento, ya que, como dice Agustín, la visión es toda la recompensa, parece que la bienaventuranza hay que atribuirla a Dios por el entendimiento. ¿Qué dice Santo Tomás de Aquino en el Respondo, el argumento pormenorizado? Tal como dijimos, la bienaventuranza indica el bien perfecto de la naturaleza intelectual. Por eso, así como todas las cosas desean su perfección, así también la naturaleza intelectual desea ser bienaventurada. Lo más perfecto que hay en la naturaleza intelectual es la operación intelectual por la que en cierto modo lo capta todo. Por eso la bienaventuranza de cualquier naturaleza intelectual creada consiste en entender. Y en Dios, ser y entender son lo mismo, aunque se distinguen conceptualmente. Por eso a Dios hay que atribuirle la bienaventuranza por razón del entendimiento. Lo mismo cabe decir de los otros bienaventurados que son llamados así por participar de la bienaventuranza divina. Vamos con las objeciones en particular. La primera decía que la bienaventuranza es el sumo bien, pero el bien se atribuye a Dios por esencia porque el bien contempla al ser que en Dios es esencial. Luego la bienaventuranza se atribuye a Dios por razón de la esencia, no el entendimiento. ¿Qué responde Tomás de Aquino a esta objeción en particular? Aquí el argumento prueba que Dios es bienaventurado esencialmente, pero no que la bienaventuranza le corresponde por su esencia, sino más bien por razón del entendimiento. Vamos con la segunda que decía, la bienaventuranza tiene razón de fin. El fin, como el bien, es el objeto de la voluntad. Luego la bienaventuranza se atribuye a Dios por razón de la voluntad, no del entendimiento. Y aquí Santo Tomás de Aquino responde que la bienaventuranza en cuanto bien es el objeto de la voluntad, pero el objeto es conocido antes del acto de la potencia. Por eso, según nuestro modo de entender, la bienaventuranza divina es anterior al acto de la voluntad que descansa en ella. Y esto no puede darse más que por el acto del entendimiento. Por eso la bienaventuranza está situada en el acto del entendimiento. Vamos entonces con el artículo tercero que dice, ¿es o no es Dios la única bienaventuranza de los bienaventurados? Hay objeciones por las que parece que Dios es la única bienaventuranza de los bienaventurados. En primer lugar, las objeciones que apoyan este argumento, como se demostró en la cuestión sexta, artículo 2, Dios es el sumo bien, y como también se deduce de lo expuesto, es imposible que haya muchos bienes sumos. Así pues, como el sumo bien es la razón de la bienaventuranza, parece que la bienaventuranza no es otra cosa que Dios mismo. En segundo lugar, la segunda objeción dice que la bienaventuranza es el fin último de la naturaleza racional, pero el ser último fin de la naturaleza racional es algo que solo le corresponde a Dios. Luego la única bienaventuranza de los bienaventurados es Dios. ¿Qué dice Santo Tomás de Aquino contra esto en general? Que según el 1 de Corintios 15:41, una estrella se diferencia de otra por la claridad. La bienaventuranza de uno es mayor que la de otro, pero nada hay mayor que Dios. Luego la bienaventuranza es algo distinto a Dios. ¿Qué dice en el argumento pormenorizado? Que la bienaventuranza de la naturaleza intelectual consiste en el acto del entendimiento. En este hay que distinguir el objeto del acto, que es lo inteligible, y el acto en sí mismo, que es entender. Así pues, la bienaventuranza considerada por parte del mismo objeto es sólo Dios, pues en este sentido alguien solo es bienaventurado porque entiende a Dios, siguiendo lo que dice Agustín en el libro quinto sobre las confesiones. Bienaventurado es quien te conoce, aunque ignore todo lo demás. Pero por parte del acto del que entiende, la bienaventuranza es lo creado en las criaturas bienaventuradas, aunque en Dios también, en este sentido, hay algo increado. Vamos con las objeciones en particular. La primera decía que como se demostró, Dios es el sumo bien y como también se deduce de lo expuesto, es imposible que haya muchos bienes sumos. Así pues, como el sumo bien es la razón de bienaventuranza, parece que la bienaventuranza no es otra cosa que Dios mismo.
Tomás de Aquino objeta contra esto diciendo que en cuanto al objeto, la bienaventuranza es absolutamente el sumo bien, pero en cuanto al acto, en las criaturas bienaventuradas es el sumo bien, no absolutamente, sino que entra en el género de bienes de los que puede participar la criatura. La segunda objeción, recordemos, decía, la bienaventuranza es el fin último de la naturaleza racional, pero ser el último fin de la naturaleza racional es algo que solo le corresponde a Dios. Luego la única bienaventuranza de los bienaventurados es Dios. Pero ¿qué dice Santo Tomás de Aquino? Que como dice Aristóteles, el fin puede ser qué y por el qué, esto es, el objeto en sí mismo y su uso. Ejemplo, para el avaro el fin es el dinero y adquirir dinero. Así pues, el fin último de la criatura racional es Dios como objeto, y la bienaventuranza creada lo tiene como uso, o mejor dicho, como disfrute del objeto. Vamos con el artículo cuarto. ¿Está o no está incluida en la bienaventuranza de Dios toda bienaventuranza? Hay objeciones por las que parece que en la bienaventuranza de Dios no está incluida toda bienaventuranza. En primer lugar, hay falsas bienaventuranzas, pero en Dios nada puede ser falso, luego la bienaventuranza divina no tiene toda bienaventuranza. En segundo lugar, para algunos hay una bienaventuranza que consiste en cosas materiales, como placeres, riquezas y similares, y esto no es aplicable a Dios ya que es incorpóreo. Luego su bienaventuranza no contiene toda bienaventuranza. ¿Qué dice Tomás de Aquino en general contra esto? Que está el hecho de que la bienaventuranza es una perfección, y como quedó demostrado, la perfección divina contiene toda perfección. Luego la bienaventuranza divina contiene toda bienaventuranza. ¿Qué dice en el detalle, en el respondo? Todo lo que es deseable en cualquier bienaventuranza verdadera o falsa preexiste totalmente y de forma sublime en la bienaventuranza divina. Con respecto a la dicha contemplativa, se contempla y lo contempla todo con una ininterrumpida y clarísima visión. Con respecto a la dicha activa, gobierna el universo entero. Con respecto a la dicha terrena, consiste en placeres, riqueza, poder, dignidad y fama, tal como dice Bohemio en el libro sobre la consolación. Tiene todo el gozo que cualquiera puede tener con respecto a las riquezas. Tiene toda la abundancia que las riquezas puede dar. Y con respecto al poder es omnipotente. Con respecto a la dignidad, todos los grados están en él. Y con respecto a la fama es admirado por todos. Vamos a las objeciones en particular. Decía Santo Tomás de Aquino, hay falsas bienaventuranzas, pero en Dios nada puede ser falso. Luego la bienaventuranza divina no contiene toda bienaventuranza. Pero ¿qué dice Santo Tomás de Aquino contra esto? Una bienaventuranza es falsa por no reunir lo propio de la verdadera. En este sentido no le corresponde a Dios. No obstante, en lo que tenga de semejanza, por tenue que sea, con la bienaventuranza verdadera, preexiste totalmente en la bienaventuranza divina. Vamos con la segunda que dice, para algunos hay una bienaventuranza que consiste en cosas materiales como placeres, riquezas y similares, y esto no es aplicable a Dios ya que es incorpóreo. Luego su bienaventuranza no contiene toda bienaventuranza. ¿Y qué dice Santo Tomás de Aquino contra esto? Que los bienes que están materialmente en los seres corporales, en Dios están espiritualmente tal como Él es. Y fíjense que aquí termina entonces la cuestión 26 de Santo Tomás de Aquino, Suma Teológica, parte primera, sobre la bienaventuranza divina. Y fíjense que justo al terminar, después de esta segunda objeción, dice, todo lo tratado sobre la unidad de la esencia divina puede ser tenido ya por suficiente. O sea, esto es lo que nos quería hablar Santo Tomás de Aquino con respecto a la unidad de Dios. Es decir, Dios es uno. ¿Mm? Dios es uno. Porque si nosotros vamos a la suma teológica, a la estructura, primero tenemos la ciencia teológica, que es solamente un artículo, naturaleza de la doctrina sagrada, con 10 artículos. Y después vamos con Dios, y aquí se subdivide en Dios uno, Dios trino. Ah, no, ya está ahí nomás sería, Dios uno y Dios trino. Entonces nosotros aquí en Filosofía Apuntes acabamos de terminar Dios uno. Es decir, acabamos de ver 26
cuestiones. 26 cuestiones que usted puede escuchar en el podcast. La verdad es que yo jamás me habría imaginado que podría haber terminado incluso alguna de las partes de esta suma teológica que ya es tan grande que uno dice, bueno, ¿cuándo la voy a terminar? Y parece ser que ya por lo menos hemos dado el primer paso. Bueno, en cuanto a la bienaventuranza, se encuentra en Dios. O sea, Dios es el sumo bien y la fuente de toda felicidad. Santo Tomás, en su visión, señala que la bienaventuranza no es solo un estado de plenitud, sino una realidad ontológica vinculada al acto del entendimiento. O sea, Dios finalmente es el fin último del ser humano y de toda criatura racional. Y la felicidad suprema no se encuentra en bienes finitos, sino en la contemplación de Dios. Y ojo que la bienaventuranza no es algo externo a Dios, sino que Él mismo en la bienaventuranza es su propia esencia y acto de entendimiento además. El ser humano participa de la bienaventuranza divina, pero de manera creada y limitada. En términos contemporáneos, esta visión podría compararse con las búsquedas filosóficas sobre la felicidad y el sentido de la vida. Mientras muchas corrientes modernas ubican la felicidad en factores psicológicos o materiales, el pensamiento tomista plantea que la felicidad última trasciende todas estas cosas temporales y solo se alcanza en el conocimiento de lo absoluto. Por lo tanto, esta cuestión no es solo relevante para la teología cristiana, sino también para la filosofía de la religión y la metafísica. Y nos deja la pregunta abierta, ¿puede haber una felicidad verdadera sin un fundamento trascendental? Por lo menos para Tomás de Aquino, esto no podría ser así. Los dejo invitados entonces al grupo de WhatsApp para que se enteren de las últimas novedades y que también se unan a la comunidad de WhatsApp para que podamos hablar este y otros temas. Bueno chicos, eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si le ha gustado, dé like, comente, comparta, suscríbase, acceda al blog que está en la descripción del video, haga su aporte en PayPal o en Patreon. Saludamos a nuestros mecenas romanos que son Abstract Panicker, Ricardo, Jorge Ríos, Vicky Serra y Noecita, que colaboran con este proyecto de Filosofía Apuntes mensualmente. Un abrazo a todos. También saludamos a nuestro mecenas medieval, que es Cap Welter, que también colabora con una membresía un poco más alta que los mecenas romanos y que ya se ha mantenido en el tiempo apoyando este proyecto educativo. Muchas gracias, Cap Welter. Un abrazo también. Y usted puede ser colaborador en Filosofía Apuntes inscribiéndose en las membresías que aparecen en el botón unirse de cada video. Usted presiona el botón unirse, van a aparecer 4 membresías con distintos precios y usted puede elegir el que mejor le convenga. Si no le acomoda ninguno de esos precios, de todas maneras usted puede colaborar con Filosofía Apuntes haciendo clic en el botón gracias y poner la suma que a usted más le acomode. Que estén muy bien, cuídense, chao.